Aún en este episodio, estaba en mitad de una frase, encima del púlpito de la mezquita, predicando con todas mis fuerzas que la resurrección de Jesús era una mentira. Fue cuando mi pecho estalló. El dolor fue como si un camión me atropellara, y me desplomé en el suelo escuchando los gritos de pánico de mi congregación. Pero, segundos después, el dolor desapareció. El ruido se volvió sordo. Me vi flotando cerca del techo, mirando hacia abajo, encarando mi propio cadáver siendo atendido. Sabía que había muerto, solo que el viaje apenas estaba comenzando. Fui arrastrado violentamente hacia una oscuridad profunda, hasta que una luz viva rasgó las tinieblas. Y en medio de aquella luz, un hombre me esperaba. Cuando él extendió las manos hacia mí, todo lo que yo creía se desmoronó. Vi las cicatrices, vi los agujeros reales en las muñecas y en los pies. Allí, fuera de mi cuerpo, me di de bruces con la verdad que pasé la vida entera intentando destruir. Yo era un jeque respetado, tenía familia, carrera y prestigio. Perdí absolutamente todo eso para poder contarte esta historia hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vi del otro lado no está en los libros de religión, y va a cambiar la forma en que ves tu vida aquí. Así que te invito a unirte a mí en este viaje. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quienes volvieron del límite de la vida. Me llamo Tariq Al-Fayed. Necesito ser muy honesto contigo desde el principio. La historia que voy a contar ahora destruyó mi vida. Al menos, destruyó la vida que yo conocía, la vida que llevé décadas construyendo con tanto esfuerzo. No estoy aquí para ganar likes, para hacerme famoso o para vender libros. Estoy aquí porque lo que me pasó es urgente, y no puedo guardármelo solo para mí, cueste lo que cueste. Y créeme, ya me ha costado todo. Quiero que entiendas el peso de lo que estoy diciendo. Cuando digo que lo perdí todo, no es una forma de hablar. Perdí a mi familia. Mi esposa, la mujer con quien compartí mi casa y mis días, ya no me mira a la cara. Mis hijas, que eran la alegría de mi vida, fueron apartadas de mí como si yo fuese una enfermedad contagiosa. Perdí mi reputación. Aquí en Amán, en Jordania, yo era alguien. Era un profesor universitario respetado, un hombre de fe, un líder en mi comunidad. La gente me paraba por la calle para pedir consejos, para resolver dudas sobre religión. Hoy soy visto como un traidor. Perdí mi trabajo en la universidad, perdí mi estatus social, perdí el respeto de mis vecinos e incluso de mis amigos de la infancia. Para ellos, me he vuelto loco. Para la sociedad donde crecí, tiré mi vida a la basura. Pero necesito decirte, nunca he estado tan lúcido en toda mi existencia. Perdí el mundo, sí, pero gané la verdad. Y esa verdad tiene nombre: Jesucristo. Sé cómo suena esto. Si eres musulmán como lo era yo, escuchar esto debe de dolerte en los oídos. Lo sé, porque yo me estaría tapando los oídos ahora si estuviera en tu lugar. Fui criado para creer que el Islam era la única verdad, la forma final y perfecta de Dios de comunicarse. Defendí eso, enseñé eso, y viví eso con cada fibra de mi cuerpo. Tenía carrera, dinero, comodidad y prestigio. No tenía ningún motivo para cambiar. ¿Por qué alguien en su sano juicio tiraría todo eso por la borda para seguir una fe que, en mi cabeza, estaba equivocada y corrompida? La respuesta es simple: porque no tuve elección. Cuando te pones cara a cara con la realidad, cuando sales de tu cuerpo y ves lo que yo vi, todas tus teorías y tradiciones se desmoronan. Lo que gané es infinitamente mayor que lo que perdí. Cambié una vida de apariencias y rituales por una relación real con Dios. Cambié la aprobación de los hombres por la salvación de mi alma. Estoy grabando este vídeo como una alerta y como un testimonio. Sé que hay mucha gente viviendo en automático, siguiendo la religión de sus padres solo porque fue eso lo que le enseñaron, sin cuestionar nunca, sin buscar a Dios de verdad en el cuarto oscuro, a solas. Yo era así. Creía que lo sabía todo. Tenía los títulos, sabía el Corán, conocía las leyes, pero no conocía a Dios. Entonces, por favor, escúchame. No desconectes ahora. Lo que te voy a contar no es una invención de mi cabeza. Es el relato de un hombre que murió, vio la verdad desnuda y cruda, y fue enviado de vuelta para avisarte. Pagué el precio total para poder decir esto hoy. Me quedé solo, sin dinero, sin familia, pero estoy en paz. Una paz que nunca tuve cuando era un profesor respetado lleno de honores. Esta es mi historia.
La historia de cómo Tariq al-Fayed perdió todo lo que el mundo valora para ganar la única cosa que la muerte no puede quitar. Antes de empezar a contarte los detalles de dónde nací y cómo crecí, tenemos que dejar una cosa muy clara aquí. Sé exactamente lo que pasa por la cabeza de mucha gente cuando oye hablar de SM, o experiencia cercana a la muerte. Soy un hombre de estudios. Pasé mi vida dentro de universidades y bibliotecas. Sé que la primera reacción de una mente racional es intentar explicar todo por la ciencia o por la biología. Debes estar pensando, Tariq, eso fue tu cerebro apagándose. Eso fue falta de oxígeno. Fueron reacciones químicas, dopamina, endorfina, alucinaciones de una mente que tenía miedo de apagarse. Te entiendo. Yo pensaría exactamente lo mismo si estuviera ahí a tu lado. Era escéptico en cuanto a cualquier cosa que se saliese de la lógica teológica que estudiaba. Pero necesito que confíes en mí ahora. Lo que viví no fue un sueño, no fue una pesadilla. Y definitivamente, no fue una alucinación. Todo el mundo aquí sabe lo que es soñar. En el sueño, las cosas son medio borrosas, cambian de lugar sin sentido, la lógica se rompe y ni nos damos cuenta. Y cuando despertamos, por muy intenso que haya sido, la sensación del sueño se va desvaneciendo, perdiendo color como una foto vieja. Sabemos diferenciar lo que es estar despierto de lo que es estar durmiendo. Lo que me pasó a mí fue lo opuesto a eso. Aquella experiencia fue más real que este momento ahora. ¿Sabes esta mesa de aquí? ¿Sabes el aire que estás respirando mientras me ves? Aquello de allá era más sólido, más vívido y más verdadero que nuestra vida aquí en la Tierra. Es difícil de explicar con palabras humanas, pero fue como si hubiese pasado la vida entera durmiendo aquí, viviendo en un mundo gris y sofocante, y de repente hubiese despertado de verdad por primera vez. Mis sentidos no se estaban apagando, estaban 1000 veces más agudizados de lo que nunca estuvieron. No estaba delirando. Mi conciencia estaba clara, afilada. Sabía quién era. Recordaba mi vida. Tenía juicio crítico. Un cerebro que se está muriendo, sin oxígeno. Entra en caos, en confusión. Yo no sentí caos. Sentí una claridad absoluta. Fue una experiencia tangible. Podía ver, sentir y entender cosas, con una profundidad que no tenemos aquí en el cuerpo físico. Así que, cuando te cuente lo que vi, no pienses que fue fruto de mi imaginación creativa. No tendría capacidad de inventar lo que vi, ni en mis sueños más locos. Aquello fue un hecho, tan hecho como el sol que sale cada día. Necesito que entiendas esto, porque si crees que fue solo un sueño bonito, o un delirio de quien se estaba yendo, vas a perder el mensaje principal. Aquello es la realidad que nos espera, y encarar eso de frente fue lo que lo cambió todo para mí. Para que entiendas el tamaño del choque que me llevé más tarde, tenemos que volver al principio. Necesito que entiendas de dónde vengo. No llegué por casualidad a la fe islámica, ni fui uno de esos que sigue la religión solo por costumbre cultural. No, fui forjado en esto, como hierro en el fuego. Nací en una ciudad pequeña, muy tradicional, aquí mismo en la región, en un lugar donde la vida giraba enteramente en torno a los horarios de la oración y de la mezquita. Mi padre no era un hombre común en nuestra sociedad, era el imán. Para quien no esté familiarizado, el imán es el líder religioso, el que guía las oraciones, el que sube al púlpito el viernes para dar el sermón, el que da la dirección espiritual a la comunidad entera. Crecer siendo hijo del imán es una responsabilidad pesada. Desde muy pequeño, sentía los ojos de la ciudad sobre mí. Todo el mundo esperaba que el hijo del imán fuese ejemplar, perfecto, sin fallos. No había mucho espacio para ser niño, para hacer tonterías en la calle. Cargaba con el peso de la reputación de mi padre a la espalda. Y mi madre era una mujer de una fe inquebrantable. Ella había realizado una hazaña que es considerada grandiosa en nuestra cultura. Había memorizado el Corán entero. ¿Tienes noción de lo que es eso? No es aprenderse un poema o una letra de canción. Son miles de versos, cientos de páginas, en un lenguaje complejo y poético. Ella sabía cada palabra, cada pausa, cada entonación correcta. Crecí oyendo su voz recitando los versos sagrados mientras cuidaba de la casa. La banda sonora de mi infancia fue esa. Así que mi casa respiraba religión las 24 horas del día. Desde que tengo uso de razón, antes incluso de aprender matemáticas o geografía en la escuela, ya estaba siendo entrenado en la fe. Mientras otros chavales estaban jugando al fútbol o volando cometas, yo estaba sentado, con las piernas cruzadas, estudiando. Aprendí el árabe clásico.
que es mucho más difícil y formal que el árabe que hablamos en la calle para comprar el pan, solo para poder entender las escrituras en su forma original y pura. Pasaba mis tardes memorizando los hadices, que son los registros de las cosas que el profeta dijo, hizo o aprobó. Aquello era la ley para nosotros. Estudiaba cada detalle, cada regla, cómo hacer las abluciones, cómo comer, cómo negociar, cómo tratar a los vecinos. El Corán se convirtió en mi vida. No era un libro que abríamos de vez en cuando. Era el filtro por el cual yo veía el mundo. A los 10, 12 años, ya tenía más conocimiento teológico que la gran mayoría de los adultos de mi ciudad. Y, voy a ser sincero contigo, tenía mucho orgullo de eso. Me sentía especial, elegido. Esa crianza blindó mi mente. No tenía dudas. ¿Sabes esa fase de la adolescencia donde cuestionamos todo? Yo cuestionaba el mundo, pero nunca mi fe. Al contrario, cuanto más crecía, más convencido estaba. Quería seguir los pasos de mi padre. Quería ser una autoridad. Estaba lleno de certezas. El Islam no era solo lo que yo creía, era quien yo era. Era mi identidad, mi ADN. Por eso, la idea de que un día cuestionaría todo eso era imposible, impensable. Mi sed de conocimiento no paró en la adolescencia. Al contrario, aquello era solo el calentamiento. Cuando cumplí 20 años, ingresé en la universidad para profundizar mis estudios en Sharia, la ley islámica, y en teología. No quería ser solo un hombre que repite lo que oyó. Quería ser una autoridad, alguien que domina los textos, la historia y la filosofía detrás de nuestra fe. Me zambullí de cabeza en el mundo académico aquí en Amán. En la universidad, estudié de todo. Jurisprudencia, filosofía, lógica. Devoraba libros. Pero hubo un área específica que me llamó la atención y donde decidí que sería imbatible: la religión comparada. Y es aquí donde la historia empieza a ponerse interesante, porque fue aquí donde tuve mi primer contacto profundo con el cristianismo. Pero no te engañes, no fue un contacto de admiración o de búsqueda espiritual. Lejos de eso. Empecé a estudiar la Biblia y la teología cristiana con un único objetivo: encontrar errores. Quería desmantelar la fe cristiana pieza por pieza. Para mí, y para todos a mi alrededor, el cristianismo era una religión que se había perdido en el tiempo, que había corrompido el mensaje original de Dios. Así que leía los evangelios, leía las cartas de Pablo, leía a los grandes teólogos cristianos, pero siempre con el bolígrafo rojo en la mano, listo para marcar lo que yo consideraba contradicciones, fallos lógicos o blasfemias. Encaraba esos estudios como una estrategia de guerra. ¿Sabes cuando un general estudia el mapa del territorio enemigo? No lo estudia porque le guste el paisaje. Lo estudia para saber dónde atacar, dónde las defensas son débiles. Yo hacía exactamente eso con la Biblia. Memorizaba versículos bíblicos no para meditar en ellos, sino para usarlos como munición en debates. Quería tener la respuesta lista para callar a cualquier misionero o cristiano que intentase hablarme de Jesús. Aprendí sus argumentos mejor de lo que muchos de ellos mismos sabían. Sabía dónde la Trinidad parecía confusa. Sabía señalar dónde las narrativas de los evangelios parecían no cuadrar. Me sentía poderoso con ese conocimiento. En mi cabeza de joven estudioso, le estaba haciendo un favor a Dios. Estaba limpiando el terreno, quitando las mentiras del camino para que la verdad del Islam pudiese brillar sola. Era una arrogancia tremenda, lo admito hoy. Miraba a los cristianos con una mezcla de pena y superioridad intelectual. Pensaba, ¿cómo pueden creer que Dios se hizo hombre? ¿Cómo pueden creer que Dios murió en una cruz? Eso es ilógico, es débil. Tenía la certeza absoluta de que mis argumentos eran blindados. Construí una fortaleza racional alrededor de mi mente. No dejaba entrar nada que no pasase por mi filtro de lógica islámica. Me convertí en especialista en refutar. Esa era mi palabra favorita. Refutar la divinidad de Jesús, refutar la crucifixión, refutar la resurrección. Estaba entrenando para ser un defensor de la fe, un guardián. Y poco sabía yo que, al estudiar tanto sobre aquel a quien quería atacar, estaba, sin querer, plantando semillas que solo brotarían años después, de una forma que jamás podría prever. En aquella época, sin embargo, yo era solo un joven brillante, pagado de sí mismo, con la Biblia abierta en la mesa y el corazón cerrado a la verdad que estaba allí, justo delante de mí. A los 25 años, sentía que tenía el mundo en la palma de mi mano. ¿Sabes cuando haces un plan de vida y, pieza por pieza, todo encaja perfectamente? Así era como me sentía. Ya no era solo el hijo del imán o el estudiante prometedor. Me había convertido en una autoridad por mérito propio.
Volví a Amán con los títulos bajo el brazo y una reputación que abría puertas. Empecé a dar clases en la universidad, enseñando teología e historia a jóvenes que me miraban con el mismo respeto que yo miraba a mis profesores años antes. Pero mi influencia no se quedaba solo en el aula. Me invitaban para dar conferencias, escribía artículos y, frecuentemente, me llamaban para hacer los sermones del viernes en las mezquitas más importantes de la ciudad. Cuando yo hablaba, la gente paraba para escuchar. Veía en sus ojos la admiración. Eso alimenta el ego de cualquier hombre, y el mío estaba bien alimentado. Me sentía un pilar de la comunidad, alguien indispensable. Y si la vida profesional iba viento en popa, la vida personal era el retrato de la felicidad. Fue en esa época, en 2005, cuando me casé con Aisha. Ella era todo lo que un hombre de mi posición podría querer. Devota, inteligente, discreta, y de una familia honrada. Nuestro matrimonio no fue solo una unión de dos personas. Fue la fundación de mi hogar, mi puerto seguro. Teníamos esa sintonía silenciosa de quien camina en la misma dirección. Poco después, nuestra casa se llenó de vida. En 2006, nació Fátima, nuestra primogénita. 2 años después, en 2008, vino Sara. Ser padre cambió algo dentro de mí. Sostener a aquellas niñas en brazos me daba una sensación de propósito aún mayor. Las miraba y pensaba, necesito construir un mundo seguro y moral para que ellas crezcan. Quería ser su héroe, su guía espiritual, el proveedor perfecto. Mi vida parecía un reloj suizo. Tenía el respeto de mis pares, el amor de mi esposa, la sonrisa de mis hijas y una cuenta bancaria cómoda. Vivía en un buen barrio, tenía un buen coche, tenía salud. Para cualquiera que mirase desde fuera, Tariq Al-Fayed era el ejemplo de éxito. Me sentía bendecido por Dios. Creía que aquello era la prueba de que estaba en el camino correcto, de que mi defensa del Islam y mi rigidez religiosa estaban siendo recompensadas con prosperidad. Me despertaba todos los días con la certeza de que nada podía alcanzarme. Había construido muros altos de seguridad financiera y social a mi alrededor. Vivía aquella ilusión peligrosa de que controlamos nuestro destino. Miraba hacia el futuro y solo veía crecimiento. Más prestigio, más libros publicados, nietos corriendo por la casa. No tenía ni idea de que aquel castillo que llamé vida estaba construido sobre arena, y que la tormenta ya se estaba formando en el horizonte. Con todo ese bagaje de estudio y mi posición en la comunidad, asumí una misión personal. No quería ser solo un profesor que da clase y se va a casa. Me veía como un guardián, un defensor de la fe. Sentía que era mi responsabilidad proteger a mi comunidad, especialmente a los jóvenes, de cualquier idea que pudiese desviarles del camino del Islam. Y el objetivo principal de esa defensa intelectual mía eran los cristianos. Yo buscaba el debate. No estoy hablando de pelea, gritos o violencia, nada de eso. Mi arma era la retórica, la lógica, el argumento afilado. Siempre que surgía la oportunidad de conversar con misioneros o con cristianos locales, yo estaba allí, listo. Adoraba aquel momento en que la conversación se ponía seria y entrábamos en el terreno de la teología. Era allí donde me sentía vivo. Conocía sus argumentos mejor que ellos mismos, y usaba eso sin piedad. El centro de mi batalla era siempre el mismo, la figura de Jesús. Para mí, y para el Islam, Jesús, o Isa como le llamamos, fue un gran profeta, un hombre santo, respetado, pero solo un hombre. La idea de que pudiera ser Dios, o hijo de Dios, me sonaba no solo errónea, sino ofensiva. En mi cabeza, eso era blasfemia. ¿Cómo el creador del universo, eterno y todopoderoso, podría rebajarse a nacer como un bebé, ensuciar pañales, sentir hambre, y peor aún, morir? Atacaba con fuerza la crucifixión y la resurrección. Les decía, mirad la lógica. Dios no muere, Dios no sangra. Si Dios murió, ¿quién estaba cuidando del universo durante aquellos 3 días? Veía a los cristianos tartamudear, intentar explicar el misterio de su fe, y yo me sentía victorioso. Creía que estaba desenmascarando una mentira histórica. Para mí, la Trinidad era politeísmo disfrazado, una confusión matemática que ellos inventaron para justificar lo injustificable. Salía de esos debates con el pecho hinchado, convencido de que había ganado. Creía ciegamente que el Islam era la versión final, el sistema operativo actualizado de Dios, y que el cristianismo era la versión vieja y llena de virus. No tenía ninguna duda. Cero. Si me hubieses preguntado en aquella época si existía alguna posibilidad, por pequeña que fuese,
de que yo estuviera equivocado, me reiría en tu cara. Hacía eso con la mejor de las intenciones. Realmente creía que estaba ayudando a aquellas personas a ver la luz. Quería salvar a los cristianos de su idolatría. Estaba ciego por mi propia inteligencia. Estaba tan ocupado defendiendo mi doctrina y demostrando que tenía razón, que nunca me paré a preguntar a Dios con humildad: Señor, ¿quién eres tú de verdad? Creía que ya sabía la respuesta. Tenía la verdad final en el bolsillo, o al menos eso era lo que pensaba. Pero, ya sabes cómo es la vida. Cuando creemos que tenemos todas las respuestas, las preguntas empiezan a cambiar. Fue a finales de 2014 cuando las grietas empezaron a aparecer en mi fortaleza mental. No fue nada externo. Mi carrera continuaba genial. Mi familia estaba bien. Nadie me estaba persiguiendo. El problema empezó dentro de mi cabeza, o mejor dicho, durante mi sueño. Empecé a tener sueños muy extraños. Y no eran sueños comunes, de esos confusos que tenemos cuando cenamos algo pesado o vemos una película antes de dormir. Eran visiones nítidas, consistentes. Veía una luz muy fuerte, brillante, pero que, curiosamente, no me hacía daño a los ojos. Y en medio de esa luz aparecían figuras vestidas de blanco. No conseguía ver su rostro con claridad, pero la sensación que transmitían era una paz sobrenatural, una paz que yo no encontraba en mi día a día ajetreado. Me despertaba en mitad de la noche, sentado en la cama, con el corazón tranquilo, pero la mente en un torbellino. Me preguntaba, ¿qué ha sido esto? ¿De dónde viene esta imagen? Como hombre racional, un académico formado, hice lo que sé hacer mejor. Busqué una explicación lógica. Me dije a mí mismo: Tarik, esto es estrés, puro agotamiento. Estás trabajando demasiado en la universidad, dando muchas clases, preparando muchos sermones. Tu mente está cansada y está creando estas imágenes de paz para compensar las prisas y la presión. Me aferré a esa explicación. Era cómodo pensar que era solo cansancio mental, fruto de mi propia mente. Me negué a darle cualquier significado espiritual a aquello. Al fin y al cabo, en mi teología, ese tipo de cosas no tenía mucho sentido. Pero el problema es que esa inquietud empezó a filtrarse de la noche al día. Aquello que sentía en los sueños empezó a afectar mi vida despierto. Empecé a sentir una extrañeza durante mis oraciones diarias. Yo, que siempre oraba con tanta certeza, disciplina y fervor, empecé a sentir un hueco, un vacío. Me arrodillaba en la alfombra, girado hacia la dirección correcta. Recitaba las palabras sagradas que me sabía de memoria desde niño, pero parecía que estaba hablando solo. ¿Sabes cuando la llamada se corta y sigues hablando, pero nadie está escuchando del otro lado? Empecé a sentir eso con Dios. Las palabras salían de mi boca, pero no tocaban mi corazón. Aquello me asustó profundamente. Pensé que mi fe se estaba enfriando, así que redoblé los esfuerzos. Leí más, estudié más, me volví más rígido con los rituales. Pero cuanto más intentaba llenar aquel vacío con religiosidad, más volvían los sueños de luz por la noche. Era como si algo estuviese llamando a la puerta de mi alma, y yo estuviese del lado de dentro, sujetando el pestillo con miedo de abrir. No se lo contaba a nadie, ni a mi esposa Aisha. Guardaba ese secreto, creyendo que era solo una mala racha, sin imaginar que era el aviso de que mi tiempo se estaba acabando. Marzo de 2015. Fue cuando sucedió todo. La vida tiene una forma muy irónica y aterradora de ponernos en nuestro sitio. Quiero que prestes atención a lo que estaba haciendo exactamente en el momento en que mi corazón decidió dejar de latir. No fue mientras dormía, no fue en un paseo por el parque. Fue un viernes, el día sagrado para nosotros, dentro de la mezquita, frente a una congregación llena de hombres esperando para oír lo que yo tenía que decir. Había preparado un sermón, la jutba, muy específico para aquel día. El tema era, fíjate, la resurrección de Jesús, o mejor dicho, la no resurrección. Había pasado la semana entera alineando mis argumentos teológicos para demostrar, por A más B, que la idea de que un hombre muriera, fuese sepultado y volviese a la vida 3 días después, era una imposibilidad lógica, biológica y divina. Estaba allí para enterrar de una vez por todas esa creencia cristiana en la mente de mis oyentes. Subí al púlpito, ajusté el micrófono y empecé a hablar. Estaba encendido, lleno de energía. Recuerdo levantar la voz, gesticular, sentir esa adrenalina de cuando sabes que estás dominando al público. Pero, en mitad de una frase, algo cambió. De repente, sentí un calor absurdo. Un sudor frío brotó en mi frente instantáneamente. Mi visión osciló,
como cuando la tensión baja demasiado rápido. Si te está gustando la historia de Alejandro y todo lo que él está revelando sobre la vida después de la vida, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de este viaje. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad me hablas? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. Intenté ignorarlo. Pensé, es solo el calor, la emoción del discurso. Intenté continuar, pero las palabras empezaron a trabarse en mi boca. Y entonces vino el dolor. No fue un pinchazo, fue un impacto. Fue como si un camión me hubiese golpeado en el pecho. Una presión aplastante, insoportable, justo en el centro del tórax, irradiando hacia mi brazo izquierdo y subiendo hacia mi cuello. Era como si una mano gigante de hierro estuviese exprimiendo mi corazón ahí dentro. El aire desapareció. Intentaba tomar aliento y el pulmón no se llenaba. El pánico golpeó fuerte. Miré a la congregación y vi sus caras cambiar de atención a confusión y después a horror. Solté el podio. Me llevé la mano al pecho y mis rodillas cedieron. Me desplomé. Recuerdo el ruido del micrófono cayendo y haciendo ese sonido agudo de acople que resonó por la mezquita entera. Lo último que registré aquí en este mundo fue el caos. Gente corriendo, gritando mi nombre, manos sujetándome, alguien aflojándome la ropa. Llamada una ambulancia. El jeque está mal. Las voces se fueron haciendo distantes, sordas, como si estuviesen bajo el agua. El dolor en el pecho era alucinante, y entonces se apagó. Así de simple, como quien desenchufa el cable de una televisión. Mi corazón se paró allí, en el suelo de aquella mezquita, mientras yo intentaba demostrar que la muerte no podía ser vencida. Sufrí un infarto fulminante, un ataque cardíaco masivo. En aquel momento, todas mis tesis, todos mis títulos y toda mi arrogancia cayeron junto conmigo en la alfombra. Yo no lo sabía aún, pero mi vida como Tariq Al-Fayed había acabado allí. Lo que vendría a continuación no estaba en los libros que estudié. Lo que sucedió a continuación es lo que los médicos llaman muerte clínica. Mi corazón dejó de bombear sangre. Mi cerebro dejó de recibir oxígeno. Para la medicina, yo era un cadáver tendido en el suelo de la mezquita. Iniciaron las maniobras de resucitación, ese masaje cardíaco desesperado para intentar hacer que el motor arranque de nuevo. Pero yo ya no estaba allí dentro de aquella carcasa de carne y hueso. ¿Sabes cuando te quitas una ropa apretada y sientes un alivio inmediato? Fue más o menos eso, solo que multiplicado por 1000. En un instante estaba sintiendo un dolor atroz en el pecho, asfixiándome, en pánico. Al instante siguiente, silencio, paz. Y lo más extraño, estaba flotando. No fui a un túnel de luz inmediatamente, ni vi parientes fallecidos llamándome. Lo primero que sucedió fue un cambio de posición. Me vi suspendido cerca del techo de la mezquita. Miraba hacia abajo y veía una escena caótica. Veía a la multitud aglomerándose, hombres corriendo, gritando instrucciones, y en medio del círculo vi un cuerpo caído. Un hombre vestido con mi ropa, con mi cara, pálido, inmóvil. Tardé unos segundos en procesar aquello. Mi mente racional pensó, espera, si yo estoy aquí arriba viendo todo esto, ¿quién es aquel de allá abajo? Fue un choque de realidad brutal. Me di cuenta, aquel soy yo, aquel es mi cuerpo. Pero, al mismo tiempo, no sentía ninguna conexión con él. Era como mirar un abrigo viejo que has tirado al suelo. Sabía que era mío, pero yo no era aquello. Yo era la conciencia que estaba observando. Veía todo con una claridad impresionante. No tenía ojos físicos, pero veía en 360 grados. Oía el sonido de la confusión allá abajo, los gritos de Allahu Akbar, el llanto de algunos fieles, el sonido de las sirenas de la ambulancia llegando a lo lejos. Pero oía todo eso sin el filtro del miedo. No estaba asustado. Estaba curioso, analítico. Era conciencia pura, sin el peso del cuerpo, sin la gravedad tirando de mí hacia abajo, sin dolor en el pecho, sin falta de aire. Me sentía ligero, increíblemente vivo, mucho más vivo que cuando estaba allá abajo predicando. Era una sensación de libertad absoluta. Intenté hablar. Intenté gritarles. Estoy aquí. No os preocupéis. Estoy bien. Pero nadie me oía. Estaban centrados en la masa de carne inerte en el suelo, intentando bombear vida a algo que yo ya había abandonado. Fue allí donde me di cuenta. La primera gran lección que nunca aprendí en la universidad. Nosotros no somos nuestro cuerpo. El cuerpo es solo un vehículo, una ropa, un alquiler temporal.
Gastamos tanto tiempo cuidándolo, alimentándolo, vistiéndolo, y en un chasquido, salimos de él, y se queda allí, vacío. Estaba suspendido sobre mi propia muerte, asistiendo al fin de la vida de Tariq Al-Fayed, el profesor, mientras el verdadero Tariq estaba apenas comenzando un viaje para el cual ningún libro me había preparado. No me quedé mucho tiempo viendo aquella escena desde lo alto. De repente, aquella sensación de libertad y ligereza fue sustituida por una fuerza gravitacional absurda. No fui llevado con delicadeza. Fui arrastrado, tirado violentamente lejos de la mezquita, lejos de la tierra, lejos de todo lo que conocía como realidad. La escena de los paramédicos desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, se apagó todo. Fui arrojado a un lugar que solo puedo describir como una tiniebla viva. Necesito que intentes imaginar la oscuridad más absoluta que hayas visto, y multiplícala por infinito. No era como estar en una habitación oscura por la noche, donde tus ojos se acostumbran y ves bultos. No, era una negrura total, espesa, pesada. Era una oscuridad que parecía tener peso, que presionaba contra mi conciencia. Y lo peor, el silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor. No había sonido de viento, de respiración, de nada. Estaba flotando en ese vacío infinito, totalmente solo. Y cuando digo solo, es la soledad en su forma más cruda y aterradora. Ya no tenía cuerpo. Intentaba levantar la mano para ver si veía algo frente a la cara, pero no tenía mano, no tenía cara. Era apenas pensamiento, una conciencia pura suspendida en la nada. Fue ahí donde golpeó el miedo real. No era miedo a morir, porque sabía que ya me había ido. Era un miedo existencial, el miedo a quedarme allí para siempre, el miedo a haber sido olvidado en el rincón más oscuro del universo. Empecé a entrar en pánico. Mi mente de teólogo empezó a buscar referencias, a buscar lo que había aprendido y enseñado toda la vida. Por mi creencia islámica, esperaba encontrar ángeles. Esperaba ver a Munkar y Nakir, los ángeles que interrogan al alma en la tumba. Estaba preparado para responder a sus preguntas sobre mi fe, sobre mi profeta, sobre mis oraciones. Tenía las respuestas en la punta de la lengua espiritual. Pero, ¿dónde están? No había ningún ángel. No había luz, no había jardín, no había vírgenes, no había nada de lo que el Corán prometía para un creyente fiel como yo. Grité, o intenté gritar con mi mente, en aquella oscuridad. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Fui un siervo fiel. Defendí la fe. ¿Por qué estoy aquí? Ninguna respuesta. Solo el eco de mis propios pensamientos golpeando en las paredes de aquel abismo. Aquello me rompió. Mi teología, mis libros, mis debates. Nada de aquello servía allí. Estaba desnudo, espiritualmente hablando. La sensación era de que había sido desconectado de la fuente de la vida. Me sentía disminuyendo, como si la oscuridad me estuviese tragando. Era un lugar de aislamiento total, donde la única compañía que tenía era mi propia conciencia y la memoria de todo lo que había hecho. Y créeme, quedarte a solas con tu propia mente, sin distracciones, sin móvil, sin ruido, en la eternidad, eso es el comienzo del infierno. Estaba perdido, sin brújula, sin mapa, y por primera vez en la vida, sin ninguna certeza. Ya estaba llegando al límite de mi desesperación, si es que existe límite cuando eres solo una conciencia flotando en la nada. Tenía la certeza de que aquel vacío era mi destino final, mi sentencia eterna. Pero entonces, sucedió algo. En medio de aquella oscuridad impenetrable, surgió un punto. Era minúsculo al principio. Parecía la cabeza de un alfiler brillando a kilómetros de distancia. Pero no era una luz común, de esas de bombilla o del sol. Era una luz viva. Y empezó a crecer. Y conforme crecía, hacía algo que parecía imposible. Empujaba la oscuridad hacia atrás. Aquella tiniebla pesada, que parecía sólida, empezó a disolverse ante aquel brillo. No necesité correr hacia ella, fui atraído. ¿Sabes cuando sueltas un trozo de metal cerca de un imán muy fuerte? Fue así. Mi alma fue arrastrada con una fuerza irresistible hacia aquella luz. Y cuanto más me acercaba, más aquella sensación de terror y soledad iba desapareciendo, siendo sustituida por algo que nunca había sentido en la tierra. Una paz absoluta. Una sensación de acogida, de hogar. Cuando llegué bien cerca, la luz tomó forma. No era una bola de energía, no era un flash, era una persona. Era la figura de un hombre. Estaba vestido con algo que parecía un manto blanco, pero el tejido de ese manto estaba hecho de la propia luz. Brillaba, irradiaba una gloria que teóricamente debería cegarme, pero que, en realidad,
Era la cosa más bonita que había visto jamás. Estaba parado allí, en medio del abismo, mirándome. Y en aquel exacto segundo, sin que dijese una sola palabra, lo supe. Mi mente teológica intentó resistirse por una milésima de segundo. Pensé, ¿será el profeta Muhammad? ¿Será el ángel Gabriel? Pero mi corazón, mi alma, gritó la verdad más alto que mi razón. Sabía quién era él. Era una identificación inmediata, instintiva. Aquel hombre frente a mí era Jesús. El mismo Jesús a quien pasé la vida entera disminuyendo. El mismo Jesús que yo decía que era solo un profeta humano, que murió y se quedó en la tumba. El mismo Jesús cuya divinidad acababa de atacar en mi sermón minutos antes. Estaba allí, vivo, magnífico, soberano sobre la oscuridad. El choque fue brutal. Imagina que pasas la vida entera diciendo que el cielo es verde, escribiendo libros probando que el cielo es verde, enseñando a tus hijos que el cielo es verde, y de repente abres la ventana y ves, con tus propios ojos, que el cielo es azul. Fue eso lo que me pasó. Toda mi estructura de creencias, todo mi orgullo académico, todo se desmoronó ante su presencia. No estaba ante un profeta muerto, estaba ante el Señor de la vida, y Él me estaba mirando. Quiero que prestéis mucha atención a lo que voy a describir ahora, porque ese fue el momento en que mi alma se partió en dos. Estaba allí, ante aquella figura que irradiaba una luz y un poder que no caben en palabras humanas. Ya sabía, intuitivamente, que era Jesús. Pero mi mente de estudioso, aquella parte de mí que pasó décadas debatiendo y exigiendo pruebas, todavía estaba intentando procesar lo imposible. Y entonces, él extendió las manos en mi dirección. No fue un gesto amenazador, fue un gesto de invitación. Y cuando hizo eso, lo vi. Lo vi claramente, sin ninguna sombra de duda. En sus manos, en aquellas muñecas que brillaban con la luz de la vida, había marcas, cicatrices profundas, agujeros. Eran las marcas de la crucifixión. Miré sus pies y vi lo mismo. ¿Tienes noción de lo que eso significó para mí en aquel instante? Para un cristiano, ver las llagas de Cristo es motivo de emoción y gratitud. Para mí, Tariq, el ex profesor de teología islámica, aquello fue la destrucción total de todo lo que creía. El Islam enseña, y yo prediqué eso con fervor miles de veces, que Jesús no murió en la cruz. Nosotros creemos que Dios lo salvó, que ascendió a los cielos sin sufrir, y que otra persona, tal vez Judas, tal vez Simón, fue puesta en la cruz en su lugar, engañando a todos. La cruz, para mí, era una farsa histórica. Pero allí, frente a mí, en la realidad más nítida que he experimentado, estaban las pruebas. Las heridas eran reales. Él cargaba en su propio cuerpo la firma de la muerte que yo negué. Si las marcas estaban allí, entonces la crucifixión sucedió. Si la crucifixión sucedió, entonces el sacrificio fue real. Y si el sacrificio fue real, entonces todos mis sermones, todos mis libros, todos mis debates intentando refutar la fe cristiana, eran mentiras. Había pasado la vida entera luchando contra la verdad. No tuve cómo argumentar. No se puede debatir con la realidad cuando te está mirando a los ojos. En aquel momento me di cuenta de una vez por todas. Él no era solo un profeta. Un profeta señala el camino hacia Dios. Aquel hombre frente a mí era el camino. La autoridad que emanaba de él no era prestada, era propia. Entendí, no con la cabeza, sino con las entrañas de mi ser, que él era el Señor, el Hijo de Dios, aquel que venció a la muerte. La reacción fue instantánea. Incluso sin tener un cuerpo físico de carne y hueso, mi conciencia, mi espíritu, se derrumbó. Caí de rodillas, metafóricamente hablando. Me encogí. Sentí una vergüenza tan profunda, tan caliente, que si pudiera, habría deseado dejar de existir allí mismo. ¿Quién era yo? Yo era el hombre que se había burlado de aquellas heridas. Yo era el hombre que había llamado a su sangre un mito. Me sentí la criatura más pequeña del universo. Toda mi arrogancia intelectual, todos mis títulos de doctor y jeque, todo aquello se convirtió en polvo. Estaba desnudo ante aquel que lo ve todo. No conseguía ni mirarle a la cara ya. Solo conseguía mirar aquellas marcas en las manos y pensar, estaba equivocado. Estaba terriblemente equivocado. Fue el momento de humillación más doloroso de mi existencia. Pero también fue el momento en que la venda cayó de mis ojos. Había encontrado la verdad, y tenía cicatrices en las manos. Allí, postrado ante él, empecé a prepararme para lo peor. Piénsalo. No era un ignorante que nunca había oído hablar de Jesús. Era un hombre que conocía la historia y eligió atacarla. Era un enemigo declarado.
por la lógica de la justicia, por la ley del ojo por ojo que yo conocía tan bien. Merecía ser fulminado allí mismo. Esperaba un trueno, una sentencia de condena, que el suelo se abriese para tragarme. Temblaba esperando el golpe final, pero el golpe no vino. En vez de rabia, sentí una ola de amor. Es difícil explicar esto sin parecer cursi, pero fue un amor sólido, pesado, real. No me miraba con odio, sino con una tristeza profunda y una compasión que no conseguía entender. ¿Cómo podía amar a alguien que dedicó su vida a disminuirlo? Y entonces, habló conmigo. Y eso me marcó profundamente. No habló en una lengua celestial incomprensible, ni en hebreo o arameo antiguo. Habló conmigo en árabe, en mi árabe, con el acento de mi tierra. Aquello fue directo a mi corazón, mostró que me conocía, sabía quién era, de dónde venía. No era un Dios distante, era alguien personal. Su voz era suave, pero tenía la fuerza de un océano. Me hizo preguntas que resuenan en mi cabeza hasta hoy. Dijo, Tarik, ¿por qué me persigues? ¿Por qué luchas tanto contra mí? Y continuó, ¿por qué rechazaste mi oferta de salvación? ¿Por qué llevaste a tantos otros a no creer en mí? No fue un grito, fue una pregunta sincera. Y fue esa suavidad lo que me destruyó. Si hubiese gritado, tal vez hubiese intentado defenderme, pero ante aquel amor, me quedé mudo. ¿Dónde está el gran profesor de oratoria? ¿Dónde está el especialista en debates? ¿Dónde están mis argumentos lógicos sobre la imposibilidad de la Trinidad? Todo desapareció. Intenté abrir la boca para responder, pero no salía nada. ¿Qué podría decir? Perdona, señor. ¿Creí que tenía razón? Parecía ridículo. No tenía defensa. Era culpable de todas las acusaciones. Había desviado a personas, me había burlado de su sacrificio, había llamado mentira a la verdad. Fui inundado por una vergüenza tóxica. Sentí el peso de cada sermón que di contra él, de cada libro que escribí, de cada joven al que convencí para no leer la Biblia. Vi el daño que había causado. Solo quería esconderme, pero no tenía dónde esconderme en aquella luz. Estaba allí, expuesto, sin títulos, sin honor, solo un hombre arrepentido ante el Dios al que ofendió. Increíblemente, él todavía estaba allí, ofreciéndome la oportunidad de escuchar, en vez de destruirme. Estaba allí, avergonzado y temblando, cuando Jesús dijo que necesitaba mostrarme dos realidades. Dijo que no podía solo oír, necesitaba ver para entender la gravedad de la elección que todo ser humano hace. En un instante, la luz y la paz desaparecieron y fuimos transportados. No fue un viaje físico, fue un cambio de dimensión. De repente, estaba al borde de un precipicio, mirando hacia abajo, hacia un abismo sin fin. Si la oscuridad que sentí antes era el vacío, lo que vi ahora era el tormento activo. Lo primero que me alcanzó no fue la visión, fue el olor. Un olor insoportable a azufre mezclado con algo podrido, como carne en descomposición y alcantarilla. Era un olor que entraba en el alma, que daba arcadas espirituales. Después, vino el sonido. No era silencio. Era un ruido ensordecedor de gritos, llantos y gemidos de desesperación. No eran gritos de dolor físico solamente, eran gritos de arrepentimiento eterno. Vi fuego, pero no era un fuego común que ilumina. Era un fuego oscuro, que quemaba pero no traía luz. Y allá abajo, en ese escenario de horror, vi personas, almas en agonía. Y fue ahí donde mi corazón se paró por segunda vez. Empecé a reconocer rostros. No vi asesinos famosos o criminales de la tele. Vi hombres que conocía. Vi estudiosos islámicos, grandes jeques cuyos libros tenía en mi estantería, hombres que consideraba santos, pilares de la fe, ejemplos de moralidad. Vi profesores que me dieron clase en la universidad, gente que dedicó la vida entera a la religión, a cumplir reglas, a enseñar la ley. Estaban allí, sin los turbantes bonitos, sin las vestimentas de seda, sin los seguidores besando sus manos. Estaban sufriendo. Y lo más aterrorizante, me vieron. Algunos de ellos miraron hacia arriba, me reconocieron y empezaron a gritar mi nombre. ¡Tarik! ¡Tarik! No pedían agua, no pedían salir, porque sabían que era demasiado tarde. Gritaban una única cosa. Vuelve, avísales, avisa a nuestra familia. Di que todo aquello era mentira. No dejes que vengan aquí. ¿Consigues imaginar el trauma de eso? Ver a tus héroes, los hombres que moldearon tu pensamiento, implorando para que deshagas el trabajo que ellos mismos hicieron. Vi en sus ojos el reconocimiento tardío de la verdad. Sabían, ahora que era tarde, que Jesús era el Señor, y su arrepentimiento era la tortura más dolorosa.
Entendí allí que Dios no se impresiona con ropas religiosas, con barbas largas o con cuánto sabes recitar libros sagrados. Aquellos hombres tenían religión, tenían estatus, pero no tenían al Salvador. Confiaron en las propias obras, en la propia justicia, y aquello no fue suficiente para pagar la entrada al cielo. Miraba aquel abismo y sabía que aquel era mi lugar también. Si no hubiese tenido aquella oportunidad, estaría allá abajo, gritando al lado de ellos. Aquella visión rompió cualquier resquicio de orgullo que aún pudiese existir en mí. Vi el destino final de una vida basada en rechazar a Cristo, y es un lugar donde la esperanza nunca entra. Gracias a Dios, Jesús no me dejó en aquel lugar de tormento. En un abrir y cerrar de ojos, fuimos transportados de nuevo. Salimos de aquel olor a azufre y muerte a un lugar donde el aire olía a vida. Fuimos a lo que llamo el borde del cielo. No entré totalmente, pero lo que vi desde la entrada fue suficiente para cambiar mi concepto de belleza para siempre. Si el infierno era la ausencia total de Dios, aquel lugar era su presencia total. Lo primero que me chocó fue la luz. Aquí en la tierra la luz viene del sol o de una bombilla y proyecta sombras. Allí no existía sombra. La luz parecía venir de todo, de la hierba, de las flores, del agua. Todo tenía una vibración, un color que nunca vi en la tierra. Soy profesor, conozco las palabras, pero no existen palabras en el diccionario humano para describir los colores que vi allá. Eran colores vivos, que respiraban. Vi un río, pero no era agua fangosa o estancada. Era un agua cristalina, brillante, que parecía diamante líquido corriendo. En las orillas vi árboles frondosos, perfectos, sin ninguna hoja seca, sin ninguna rama rota. Era la naturaleza en su forma original, como Dios planeó antes de que lo estropeáramos todo. Pero lo más impresionante no era el paisaje, eran las personas. Vi una multitud gigantesca, que se perdía de vista. Eran personas de todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas. Vi africanos, asiáticos, europeos, árabes, gente de todos los rincones. Y lo que me rompió fue su unidad. Aquí en la tierra, nos dividimos por todo: color de piel, pasaporte, partido político, denominación religiosa. Allí, no existía barrera. Estaban unidos en una alegría que desbordaba. No era esa alegría pasajera de cuando tu equipo gana el campeonato. Era una alegría sólida, profunda, una paz que podías tocar. Y todos, absolutamente todos, tenían el foco en un único lugar. No estaban allí aprovechando placeres carnales, bebiendo vino, o buscando satisfacción propia, como yo enseñaba que sería el paraíso. No, su satisfacción venía de mirar a Jesús. Lo adoraban a Él, cantaban, celebraban, pero en una armonía tan perfecta que parecía que eran una sola voz. Miraba aquello y pensaba en la mezquita, donde nos esforzábamos tanto por seguir el ritual, por no salirnos de la raya, con miedo a equivocarnos. Allí no había miedo, había amor. Era un amor puro, sin interés. Yo, que pasé la vida predicando que el cielo era un lugar de recompensas físicas para hombres fieles, vi que el cielo es, en realidad, un lugar de comunión espiritual. El premio no son cosas, el premio es Él. Estar cerca de Jesús era lo que hacía que aquel lugar fuese el paraíso. Su gloria iluminaba el rostro de cada persona allí. Y yo, allí en el borde, sentí una envidia sana. Quería estar en medio de ellos. Quería formar parte de aquella música. Quería olvidar al Tarik orgulloso y ser solo uno más en aquella multitud de redimidos. Fue la visión más bonita y dolorosa de mi vida, porque sabía que no merecía estar allí. Estaba allí, hipnotizado, queriendo dar aquel último paso para entrar de una vez en la gloria. Mi deseo era olvidar la tierra, olvidar a Tarik, olvidar todo y quedarme allí para siempre. ¿Quién, en su sano juicio, después de ver el paraíso, querría volver a un mundo de dolor, facturas por pagar y enfermedades? Me sentí como un niño que no quiere salir del regazo de su padre. Imploré, sin usar palabras, con mi alma: Señor, déjame quedarme. No me mandes de vuelta. No pertenezco más a aquel lugar. Pero Jesús me miró, y su mirada cambió. Todavía había amor, pero ahora había una firmeza, una autoridad de general. Dijo: no, tu tiempo aún no ha terminado. Tienes que volver. Aquellas palabras cayeron como losas en mi estómago. ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Para mi vida de mentiras? ¿Para mi arrogancia? Pero él fue específico.
No me mandó volver para vivir mi vida antigua. Me dio una orden, una misión clara y pesada. Dijo, vas a volver, y vas a contar lo que viste. Vas a decirles que yo soy el único camino. Vas a avisar a tu pueblo, y a todos los que no creen, que el juicio es real, y que el infierno existe. Intenté argumentar. Pensé, Señor, me van a matar. Me van a llamar loco. Soy un jeque, un profesor islámico. Si abro la boca para hablar de Jesús como Dios, voy a perderlo todo. Él sabía eso. Sabía el precio que iba a pagar. Pero también sabía que el testimonio de alguien como yo, alguien que conocía el otro lado de la moneda, que sabía sus argumentos, su cultura y su lengua, era necesario. Me estaba enviando de vuelta al campo de batalla, no como el general que yo creía que era, sino como un soldado humilde de la verdad. Dijo, ve, yo estaré contigo. Y en el momento en que dijo eso, la fuerza que me sujetaba allí me soltó. La vuelta no fue suave, no fue como despertar de una siesta un domingo por la tarde. Fue violenta. Fue como ser succionado por una aspiradora cósmica. Sentí la gravedad agarrarme de nuevo, tirando de mí hacia abajo con una velocidad alucinante. La luz desapareció, la paz desapareció, los colores desaparecieron. Fui sumergido de vuelta en la oscuridad y en el frío. Y entonces, el impacto. Chocar de vuelta contra mi cuerpo físico fue la sensación más incómoda que he tenido. Imagina intentar meter un océano dentro de un vaso de agua. Así era como me sentía. Un alma expandida intentando caber de nuevo en una carne limitada y rota. Sentí una sacudida en el pecho, como si hubiese recibido un puñetazo. El dolor volvió con todo. El aire entró rasgando mis pulmones, quemando. Mis oídos, que estaban oyendo el coro celestial, fueron invadidos por el ruido de sirenas, gritos de médicos y el pitido frenético de los monitores. El peso de mi cuerpo era insoportable. Parecía que llevaba una armadura de plomo. Abrí los ojos y la luz blanca del hospital hirió mi visión. Estaba de vuelta. Vivo, según la medicina. Pero por dentro estaba en shock. Miraba al techo de aquella ambulancia o sala de emergencias. Estaba todo confuso, y las lágrimas escurrían por mi cara. No eran lágrimas de dolor físico, aunque dolía mucho. Eran lágrimas de nostalgia. Acababa de ser expulsado del cielo para cumplir una misión en la tierra. Estaba vivo, pero una parte de mí se había quedado allá con él. Y supe, en aquel segundo, que mi vida antigua se había quedado muerta en el suelo de la mezquita. El hombre que despertó en aquella camilla era otra persona, con una diana en la espalda y una verdad quemando en el pecho. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de confusión médica y euforia religiosa. Me convertí en el centro de atención, pero por motivos totalmente diferentes para cada grupo de personas. Primero, los médicos. Los veía entrar en mi habitación, mirar los monitores, mirar los historiales y negar con la cabeza, incrédulos. Llamaban a otros especialistas para ver mis exámenes. La cuestión era técnica y brutal. Había estado clínicamente sin vida durante 7 minutos enteros. 7 minutos sin que el corazón bombeara. 7 minutos sin oxígeno irrigando el cerebro. Para la medicina, si despertaba, lo que ya era improbable, debería tener secuelas graves. Debería tener dificultad en el habla, problemas motores o pérdida de memoria. El cerebro no perdona la falta de oxígeno. Pero allí estaba yo, hablando, razonando, recordando todo, con el corazón latiendo a un ritmo perfecto, como si tuviese 20 años. Un cardiólogo vino hacia mí y dijo, «Señor Tariq, no soy un hombre muy religioso, pero lo que ha pasado aquí no tiene explicación en mi libro de medicina. Su corazón simplemente se reinició. No hay daño en el músculo, no hay cicatriz del infarto. Es como si nada hubiese pasado». Yo oía aquello y sonreía por dentro. Sabía exactamente lo que había pasado. No fue suerte. Fue la mano de aquel que creó el corazón humano. Pero la reacción más difícil de gestionar fue la de mi comunidad. La noticia corrió rápido. El jeque Tariq murió y volvió. El pasillo del hospital se llenó de gente. Mi esposa lloraba de alivio. Mis hijas me abrazaban. Mis alumnos de la universidad mandaban flores. Para ellos, aquello era una señal divina. Decían, Allahu Akbar. Dios preservó a nuestro defensor. Dios le devolvió la vida porque tiene mucho trabajo que hacer por el Islam. Me miraban con una reverencia aún mayor que antes. Para ellos, era un hombre tocado por el milagro, un santo vivo. Pocos sabían ellos. Pocos sabían que el hombre que estaban celebrando, el defensor de la fe, se había quedado allí en el suelo de la mezquita. El Tariq que volvió era otro. Estaban agradeciendo a Dios por haber salvado al profesor islámico.
Pero Dios había salvado a un hijo que ahora pertenecía a Jesús. Me sentía un agente secreto infiltrado en mi propia vida. Recibía los abrazos, oía las oraciones de agradecimiento hechas en nombre del profeta, y mi corazón se encogía. Quería gritar: «No, no lo estáis entendiendo. No he vuelto para continuar lo que hacía. He vuelto para avisar de que estamos equivocados». Pero no podía hablar todavía. Estaba débil, y la sabiduría me decía que esperase el momento adecuado. Para mi familia, el milagro fue que no fui enterrado aquella semana. Para mí, el milagro fue mucho mayor. El milagro no fue que mi corazón físico volviese a latir. El milagro fue que mi corazón de piedra hubiese sido arrancado y sustituido por un corazón de carne. Miraba el techo del hospital por la noche y pensaba: he ganado una segunda oportunidad. No puedo desperdiciar ni un segundo. Había renacido, no como un superviviente de un infarto, sino como una nueva criatura. Cuando finalmente recibí el alta y volví a casa, la realidad pesó. Entré en mi despacho, aquel lugar que era mi santuario personal, y miré las paredes. Estaban cubiertas, del suelo al techo, con libros, enciclopedias de jurisprudencia islámica, comentarios del Corán, historia de los profetas, biografías de líderes religiosos. Eran miles de dólares y décadas de estudio apilados allí. Me paré en medio de la sala y sentí náuseas. Antes, aquello era mi orgullo. Ahora parecía papel sin valor. Miraba aquellos lomos dorados y solo conseguía pensar: está todo mal, falta lo principal. Fue una sensación terrible de desperdicio. Había gastado mi vida cavando un pozo que no tenía agua, pero necesitaba confirmación. Mi mente todavía estaba agitada. Fui hasta una estantería de abajo, medio escondida, donde guardaba los libros de religiones rivales. Saqué una Biblia vieja, llena de anotaciones y marcas rojas que había hecho para usar en los debates. Siempre abría aquel libro con desprecio, buscando errores. Aquella noche lo abrí con hambre. Mis manos temblaban. No empecé por el principio. Fui directo al Nuevo Testamento. Necesitaba oír su voz de nuevo. Y fue ahí donde caí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Cuando mis ojos dieron con aquellas palabras, fue como recibir una descarga eléctrica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Solté el libro en la mesa y empecé a llorar. Eran las mismas palabras, la misma autoridad. No era yo sé el camino, o yo muestro el camino. Era yo soy el camino. Todo encajó. El Corán hablaba de Jesús como un profeta que señalaba hacia Dios. La Biblia mostraba a Jesús como el propio Dios extendiéndonos la mano. Aquella Biblia, que desprecié por años, de repente se convirtió en mi oxígeno. Empecé a leer día y noche. Cerraba la puerta del despacho con llave. Le decía a Aisha que estaba preparando clases, y me quedaba horas devorando las escrituras. Y lo más increíble, no era difícil de entender. Parecía que alguien había encendido la luz. Las profecías del Antiguo Testamento, que me parecían confusas, ahora apuntaban claramente a la cruz. Isaías 53, que habla del siervo sufriente. Lo leí y vi las cicatrices que había visto personalmente en la SM. Me di cuenta de que el Dios de la Biblia no era un dictador distante que exige rituales perfectos para tal vez aceptarte. Era un padre que bajó para rescatar a los hijos. Eso lo cambió todo. Dejé de orar mirando hacia la Meca y empecé a conversar con Jesús allí mismo, sentado en mi silla. Le decía: Señor, enséñame. Soy un niño en esto. Olvida al profesor Tariq, ahora soy solo un alumno. Estaba viviendo una doble vida peligrosa. Por fuera, el jeque recuperado del infarto. Por dentro, un cristiano recién nacido, apasionado por la palabra, descubriendo que la verdad siempre estuvo a mi alcance, pero mi orgullo nunca me había dejado verla. Aquel libro salvó mi mente en los días siguientes, dándome la base que necesitaría para enfrentar la tormenta que estaba viniendo. Llegó un momento en que ya no podía fingir más. No conseguía hacer más las oraciones rituales en la mezquita sabiendo que aquello no llegaba a ningún lugar. No conseguía mentirle más a mi esposa. La verdad que había descubierto quemaba dentro de mí como fuego. Sabía que, en el momento en que abriese la boca, mi vida acabaría. Pero el silencio me estaba matando. Primero, intenté hablar con mi esposa, Aisha. Creí que, por amarme y conocerme hace tantos años, ella lo entendería. Le dije: Aisha, lo que vi aquel día no fue solo una luz. Fue Jesús. Él es el Señor. Su reacción fue de terror puro. Retrocedió como si le hubiese pegado. Lloró. Gritó. Dijo que estaba confundido por las pastillas del corazón.
Pero lo peor vino cuando me enfrenté a mis colegas en la mezquita. Fui honesto. Les conté a los otros líderes, hombres que eran mis amigos de hacía mucho, lo que había pasado. Les dije que Jesús era el Hijo de Dios y que el Islam estaba incompleto sin él. El silencio que se apoderó de aquella sala fue helado. No intentaron argumentar conmigo usando lógica o libros, como hacíamos antes. Fueron directos al ataque personal. Primero, dijeron que la falta de oxígeno había dañado mi cerebro, que me había vuelto loco. Cuando insistí en que estaba lúcido, la acusación cambió y se volvió más peligrosa. Dijeron que estaba poseído. Dijeron que un jinn, un demonio, se había aprovechado de mi debilidad en la hora de la muerte y había engañado a mi mente. La sentencia fue rápida y brutal. La universidad canceló mi contrato al día siguiente. La mezquita, donde prediqué durante años, me prohibió entrar. Pero nada de eso dolió tanto como lo que pasó en mi casa. Por la ley religiosa y cultural de mi país, un apóstata, alguien que deja la fe, lo pierde todo. El matrimonio se anula automáticamente. Llegué a casa y encontré las maletas en la puerta. La familia de Aisha estaba allí. No me dejaron ver a mis hijas. Oía el llanto de Fátima y de Sara allá dentro, llamando, «¡Papá!», y aquello rasgó mi pecho como un cuchillo. Mis suegros, que antes me trataban como a un hijo, me miraban con asco, llamándome traidor, vergüenza para el Islam. Fui expulsado de mi propia casa. Salí solo con la ropa puesta y algunos libros. Mis bienes fueron confiscados, mis cuentas bloqueadas, mis amigos dejaron de contestar al teléfono. Quien me veía por la calle se cruzaba de acera y escupía al suelo. En cuestión de días, pasé de ser un jeque respetado y rico a un hombre sin techo, sin familia y sin honor en la sociedad. La soledad fue avasalladora. Dormí en lugares precarios, comí lo que me daban. Perdí el abrazo de mi esposa, la risa de mis hijas, el respeto de mis alumnos. Perdí, literalmente, todo lo que había construido en 45 años. Cualquiera diría que había arruinado mi vida. Pero, increíblemente, en medio de toda aquella miseria, no me sentía vacío. Había perdido el mundo, pero todavía tenía su presencia conmigo. Sabía que lo que había visto era real, y que ninguna persecución podría borrar la verdad de que Jesús estaba vivo. Estaba roto, sí, pero por primera vez, era libre. Hoy, años después de aquel viernes que lo cambió todo, la gente todavía me pregunta, «Tariq, ¿valió la pena? Perdiste a tu esposa, no ves a tus hijas crecer, perdiste tu prestigio, ¿no te arrepientes?» Y mi respuesta es siempre la misma, sin dudar ni un segundo. Valió cada lágrima. Perdí todo lo que era pasajero, pero gané todo lo que es eterno. Cambié el honor de los hombres por el honor de ser llamado Hijo de Dios. Mi vida hoy es muy diferente. Ya no me subo a púlpitos elegantes para ser aplaudido. Vivo de forma sencilla, humilde. Trabajo sirviendo a refugiados sirios e iraquíes aquí en la frontera, gente que lo perdió todo en la guerra, igual que yo lo perdí todo en mi guerra personal. Me congrego en una iglesia pequeña, escondida, con otros cristianos. Muchos de ellos son exmusulmanes como yo. Y lo más impresionante es que no soy un caso aislado. He conversado con cientos de musulmanes que relatan lo mismo. Sueños con un hombre de blanco, visiones de luz, encuentros sobrenaturales con Isa, Jesús. Dios se está moviendo de una forma que la televisión no muestra, entrando en habitaciones cerradas y revelándose a quien busca la verdad. Dedico cada día que me queda a hablar del amor de Jesús, especialmente a mi antiguo pueblo. No con odio, no con debates arrogantes como hacía antes, sino con amor. Quiero que experimenten la paz que yo siento, aquella paz que no depende de cuánto dinero tienes en el banco o de cuántas reglas has cumplido en el día. Y es aquí donde quiero hablarte directo a ti que me estás viendo hasta ahora. Tal vez seas religioso, tal vez no. Tal vez vayas a la iglesia o a la mezquita solo por costumbre. Quiero desafiarte. Deja de confiar solo en la religión. La religión, por sí sola, es un sistema de reglas frías. Los rituales no salvan. La tradición no perdona pecados. Lo que vi en mi SM me probó que Dios no está interesado en tu desempeño religioso. Él está interesado en tu corazón. No esperes a tener un infarto y morir por 7 minutos para tomarte esto en serio. No esperes a llegar al borde del abismo para darte cuenta de que tus obras no son suficientes. Busca a Jesús ahora. Lee la Biblia. Empieza por el Evangelio de Juan, como hice yo. Pídele a Dios. Si tú eres real, si Jesús es el camino, muéstramelo. Te garantizo que Él va a responder.
No sé qué me guarda el futuro aquí en la tierra. Tal vez nunca más abrace a mis hijas en esta vida, y eso duele cada día. Pero tengo una certeza absoluta. Un día, voy a cerrar los ojos aquí, y voy a abrirlo allí, en el borde de aquel lugar glorioso. Y esta vez, Él no me va a mandar volver. Voy a oír su voz diciendo, bienvenido a casa, Tariq. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Gracias por escucharme. Que Dios abra tus ojos como abrió los míos. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.